Vamos a ver una de nuestras fuentes de alimentación de corriente continua, de las que disponemos en el taller de electrotecnia y que utilizaremos para las prácticas de la práctica 1 de electrotecnia. Hay diversos equipos, hay otros equipos también, pero son muy similares y puede tener alguna pequeña variación en la forma o en el punto de conexionado, en los terminales, etcétera. Bueno, lo que nos interesa es que tenemos, en este caso, dos displays. Este display de la izquierda que nos marca aquí una V, con lo cual es el que nos va a marcar, nos va a dar el valor de la tensión que estamos aplicando. Es una fuente continua variable. Y aquí otro display que nos marca una A de amperios. Ese nos está marcando la intensidad que está dando el aparato inicialmente. Luego tenemos nuestro botón de on-off, alimentación, y que nos marca con un pequeño LED rojo que se está funcionando, y luego arriba hay otro LED rojo que nos marca si hemos llegado al límite de la intensidad que puede dar nuestra fuente. Está limitada para que no haya problemas de demasiada potencia, que esté dando demasiada potencia a la fuente, y de peligro en ese tipo de conexionado. Y luego tiene dos formas de terminales. Tiene estos dos terminales que tenemos para banana, donde está marcado claramente tanto por el color como por el signo el positivo y negativo de la alimentación, y luego tengo estos terminales centrales inicialmente. Este que vemos aquí, el de la izquierda, es el que vamos a utilizar porque es el variable. Es el que me permite disponer de tensiones variables entre un rango que podemos tener entre 0 y unos 30 voltios inicialmente, y con una máxima intensidad de 2,5 amperios. En cambio, estos terminales centrales, por presión, nos van a dar tensiones constantes de 12 voltios y de 5 voltios. ¿Vale? Y con una intensidad máxima de 500 miliamperios. Esto nos permite unos valores siempre fijos para hacer prácticas, con lo cual no tenemos que ajustar, ya nos lo está dando perfectamente. Y si quisiéramos utilizar los variables que tenemos aquí a la izquierda, tendríamos que ir a estos dos terminales giratorios que tenemos, tanto de tensión como de intensidad. Nosotros giraríamos hasta conseguir en la pantalla lo que nosotros deseamos, la tensión que queremos y la intensidad que queremos aportar. En cambio, si queremos tener 12 voltios siempre fijos, cogeríamos estos dos de aquí. Y si queremos tener 5 voltios siempre fijo, cogeríamos estos de aquí. Hay que tener en cuenta dónde está el terminal positivo y el negativo. ¿De acuerdo? Que están en oposición. Aquí está el positivo de los 12, negativo, y aquí está el negativo y aquí el positivo de los 5. Recordamos, máximo 500 miliamperios, con lo cual tenemos que tener en cuenta que la fuente no va a poder dar más de esos 500 miliamperios en este formato de tensiones constantes, y en cambio en la tensión variable te permite hasta 2,5 amperios de intensidad máxima antes de que salte la protección. Vamos a ver cómo vamos a comenzar la práctica 0103, que es el montaje en la placa board de resistencias y la medida con polímetro. Inicialmente lo que vemos en la imagen es nuestra placa board, que ya la tenemos explicado en otro vídeo. En la parte superior podéis ver ahí un par de resistencias bobinadas que vamos a utilizar para hacer el montaje que nos solicitan de dos resistencias en serie. En el cuerpo de las resistencias ya podéis ver, ahora aproximando la imagen, que tiene una determinada coloración, una serie de bandas de colores que, utilizando la codificación de colores que tenemos, tanto en los apuntes como en los libros de electrotecnia, podemos conseguir saber aproximadamente el valor nominal que ha querido hacer el fabricante sobre esta resistencia. La otra opción que tenemos es para poder conocerlo, que es más exacta porque lógicamente las resistencias van perdiendo con el tiempo, el uso y pues el trato que le hayamos dado y demás. Habrá cambiado un poquito su valor nominal, el valor que quiere hacer el fabricante habrá variado, y lógicamente también tenemos que tener en cuenta la tolerancia, que es una pequeña diferencia en porcentaje de lo que quiere hacer el fabricante, lo que realmente luego la resistencia tiene en la realidad. Tenemos nuestra pequeña placa board, y luego también tenemos una serie de conectores pequeñitos ya, con terminales ya puestos, para poder conectar dentro de la placa board de forma sencilla los elementos. Y también disponemos de un pequeño alicate de punta plana, de punta de pico de pato, para poder doblar con comodidad las patitas metálicas de las resistencias para poder insertarlo. Lo primero que nos van a solicitar es que hagamos la medida de las resistencias, pero para ello no necesitamos la placa. Podemos ponerlo en la placa para poder apretar de forma adecuada las puntas de prueba en la misma, pero podríamos hacerlo directamente encima de un folio con un poquito de cuidado, utilizando un pequeño rebaje que en las puntas de prueba del polímetro, para poder apretar adecuadamente, porque si no apretamos adecuadamente en esas patillas metálicas, puede ser que el valor de esa resistencia, si es pequeña, si es más grande afecta menos, ¿de acuerdo? Varíe un poquito. Solamente con la presión que estemos haciendo puede ser que tengamos alguna pequeña variación, que luego lo vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Entonces lo primero que vamos a hacer nosotros es introducir una resistencia
dentro de la placa board para tener una buena posición para poder medir ese valor. Recordamos que para medir resistencias, tengo que medir la resistencia o el aparato que nosotros miramos, el reostato o el elemento que vayamos a medir la resistencia, fuera del circuito, sin conectar con nada, ¿de acuerdo? Sin estar alimentado el circuito, tenemos que medirlo en el polímetro. El polímetro ya utiliza un sistema que él introduce una pequeña intensidad y mide la tensión de la resistencia para hacer esa medida. O sea que si lo metiéramos e intentáramos medir resistencia de algo metido dentro de un circuito que circula intensidad, el polímetro cogería ese valor como el real y sacaría un valor totalmente erróneo de tensión y luego aplicaría la lidión para hallar la resistencia. Con lo cual siempre fuera o con mucho montado en una placa board pero sin conectar ningún otro elemento. Si ponemos dos resistencias seguidas, medimos la resistencia total de las dos en conjunto, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es, cogemos una de las resistencias, cogemos nuestro alicate y simplemente dejando un pequeño hueco para que tengamos una altura respecto a la placa para que podamos movernos bien, doblamos de forma, sin hacer mucha fuerza, la patita metálica, porque a veces estas patitas ya llevan mucho trabajo y si lo hacemos un poquito brusco nos podemos quedar con ella en la mano, y más o menos en la misma forma, ¿de acuerdo?, con el mismo tamaño en otro extremo. Doblamos las dos patitas y cuando ya lo tenemos, aunque quede muy alargado nos da igual, ¿de acuerdo? Ahora hay que tener cuidado al introducirlo dentro de los agujeros de la placa board. Recordamos que en la parte central de conexionado están conectadas en vertical, con lo cual lo único que tengo que hacer es conectar en una de las columnas verticales y en otra que esté totalmente separada para que no tenga conexión, ¿vale? Simplemente hacemos una pequeña presión hasta que toca abajo, ¿vale?, en los buses de comunicación, y luego nos da igual una que otra en la que más nos convenga para que esté sin que haya mucho esfuerzo mecánico dentro de la resistencia. Nos aseguramos de que está tocando la parte inferior de la misma. Ahora mismo para medir la resistencia nos da igual, pero luego más adelante para hacer el conexionado sí que nos interesa que esté tocando el bus, porque si toca mal el bus o no hace buena conexión nos cambiará todos los valores del circuito que estamos midiendo. Bien, ya lo tenemos montado y ahora lo único que tenemos que hacer es ir a por el polímetro y con el polímetro medir de forma adecuada la resistencia de la misma. Bien, ya hemos colocado el polímetro en una posición adecuada para que se pueda ver bien la pantalla digital, los 3 dígitos que nos van a aparecer, y tenemos nuestra placa board con nuestra resistencia a su lado para poder empezar a medir su valor resistivo. Las medidas de polímetro lo decimos ya, primeramente estamos cogiendo el polímetro verde que tenemos KPS, tenemos que llevarlo, lo primero, el selector giratorio lo tenemos que llevar a la zona de resistencia. Como no sabemos el valor que va a tener esta resistencia, siempre vamos a ir al máximo valor. En este caso, recordamos que está a este lado, ya lo tenéis en los apuntes en el vídeo que nos marcaba cómo medir resistencia con el polímetro, que en concreto va a ser 2 millones. Si tuviéramos el otro polímetro amarillo, pues podríamos estar hablando de 20 millones. Ponemos la escala de 2 millones, nos aparece un 1 delante, ahora mismo en la pantalla, y eso es debido a que no está midiendo nada, con lo cual las puntas de prueba no están tocando nada, consideran que la resistencia que está midiendo es infinito y se sale de escala, de 2 millones, con lo cual marca ese 1 como valor que se va de la escala pero por arriba, ¿de acuerdo? Siempre nos va a pasar en cualquier otra medida que tengamos, si el valor que estamos viendo está por encima de la escala que vamos a utilizar, nos va a aparecer ese 1 con el punto detrás. Después de hacer eso, comprobamos los dos terminales que vamos a utilizar. En este caso, la punta de prueba negra está en el común y la punta de prueba roja está en el terminal que sabemos que era de voltios, miliamperios y resistencia, ¿de acuerdo? Que era capaz de medir todos los demás menos la intensidad en continua para 10 amperios que teníamos aquí en este equipo. Con lo cual tenemos los terminales bien colocados en sus clavijas, tenemos la escala máxima posible y vamos a hacer la medida. Para hacer la medida cogemos las puntas de prueba y presionaremos suficientemente. Estas puntas de prueba tienen un pequeño rebaje que podemos utilizar para apretar claramente con la patita metálica de las resistencias, sujetando un poquito la placa para no moverse, y hacemos presión en ellas. Inicialmente ya vemos el valor que nos aparece un punto, hay que mirar el punto aquí delante, porque como solo tiene 3 dígitos, no va a sacar el 0, cuando hay un valor que tiene que dar decimales, para aprovechar y ahorrar un espacio, el 0 punto no lo pone, simplemente pone el punto. Entonces ahora vemos que delante de él tiene un puntito, y luego aparece 2 ceros y un 3. ¿Qué es lo que quiere decir este valor que estamos midiendo? Recordamos que en la escala de M mayúscula en megas, que son millones, os recuerdo que siempre que estamos viendo resistencias hay que multiplicar el valor que nos aparece por el múltiplo que tenemos, que son millones, con lo cual hay que multiplicar ese 0,03 por millones de valor, ¿de acuerdo? Sería como multiplicar por 1000, si multiplicamos 0,003 por 1000, iríamos pasando de una posición a otra posición, nos quedaría 0,3,
¿De acuerdo? Iríamos pasando, al multiplicar por 10 pasaría a 0,03, al multiplicar por 100 sería 0,3, ¿de acuerdo? Y al multiplicar por 1000 sería 3. Y luego faltaría otros 1000, ¿de acuerdo? Con lo cual estaríamos hablando de un valor aproximado de 3000. Vemos el problema que presenta utilizar una escala demasiado grande para el valor que nosotros queremos medir. Ahora mismo ya tenemos una idea de cuál es el valor aproximado de esta resistencia, que está en torno a los 3000 ohmios. Y estamos midiendo una escala de 2 millones, con lo cual es muy grande. Perdemos muchos valores a la derecha. Y perdemos todos esos valores simplemente porque los desecha el elemento al hacer esta medida, los descarta. Entonces, como ya sabemos que está sobre 3000, podríamos ir bajando, ¿de acuerdo? Cuando lo decimos que está entre 3000, pues está entre 3000 y 4000. O sea, tenemos un margen ahí de 1000 ohmios que podríamos jugar con él y no sabemos cuál hay. Ahora ya como tenemos más o menos la idea de lo que va a medir, podemos ir buscando la escala más adecuada. En este caso podríamos bajar hasta la de 20K, que está 20.000 justo por encima de esos 4.000, y luego hay otra escala de 2.000K. 2.000K se nos quedaría por debajo. Con lo cual, lo mejor va a ser colocar la escala de 20K, que es la más adecuada y en la que menor error vamos a cometer. Y hacemos lo mismo que hemos hecho anteriormente. Ponemos las puntas de prueba y apretamos de forma adecuada. Recordamos que todavía estamos en una escala con una K al final, con lo cual hay que multiplicar por 1000 el valor que teníamos. Fijaros una cosa curiosa. Ahora nos marca 4.66. Hay que multiplicar por 1000, con lo cual nos está diciendo que es una resistencia de 4660 ohmios. ¿De acuerdo? ¿A dónde desperdicia el último cero que hay? No sabemos qué valor tiene, con lo cual podríamos estar hablando de 4660 o 4670. ¿De acuerdo? Siempre vamos a cometer un pequeño error, sobre todo si acercamos la escala. Pero fijaros la gran cantidad de error que hemos cometido utilizando una escala, claro, midiendo con una regla grandísima de 2 millones, el error que estamos cometiendo que es más de 1600 ohmios. Claro, respecto a 2 millones, el aparato considera que es un error pequeño, aunque tenga un error pequeño en 1%, en 2 millones, el 1% sería un error de 20.000 ohmios, con lo cual vemos la importancia que tiene ajustar la escala al valor que estamos midiendo. En este caso ya tenemos claro que esta resistencia tiene un valor resistivo de 4.660 ohmios y lo apuntaríamos en la práctica. Luego nos solicitan hacer exactamente lo mismo con la otra resistencia, pues sería quitar esta de la placa board, colocar la otra resistencia y directamente hacer lo mismo que acabamos de hacer, buscar la escala mayor, ver el valor aproximado y bajar hasta la escala más adecuada para coger el valor con el menor error posible. Bueno, lo siguiente que nos van a pedir para hacer todas las medidas de esa parte de la práctica, de la parte 3, es que conectemos la otra resistencia que tenemos en serie con la anterior. Ya la tenemos montada, la primera, tenemos montada entre dos terminales. Ya sabemos que en la zona de conexionado es en vertical, el conexionado donde están las uniones, con lo cual si lo ponemos aquí y aquí no tiene ninguna conexión eléctrica, estos dos puntos. Y ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con la anterior, a una altura más o menos media del terminal metálico, lo doblamos, ¿vale? Sin hacer mucha fuerza, y luego vamos a hacer lo mismo en el otro extremo. Cuando ya tenemos colocada, tenemos en la forma que nosotros queremos, ahora tenemos que colocarlo en serie. Para colocarlo en serie tenemos que recordar una cosa, que es que las columnas verticales de la zona de conexión están unidas eléctricamente. Entonces, si yo quiero colocarlo en serie, tengo que colocarlo también en cualquiera de estos puntos que estén unidos ahí, en esta columna, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente busco de los 3 puntos que tiene debajo del que tiene anteriormente, voy a introducir una de las patitas y la otra ya donde nos vaya más cómodo de la misma horizontal. Forzamos un poquito abajo para asegurarnos de que está haciendo buen contacto con el bus inferior, que está debajo de la placa, para que no haya ningún punto que no haya conexionado. Y ahora tenemos conectado en serie. El principio de la primera bobina no tiene ninguna relación con el final de la última, y sí que tiene el final de la primera y el principio de la segunda, están unidos por un solo punto. Eso es la conexión en serie que nosotros estamos buscando para seguir con la práctica. Bueno, antes ya de poner a tensión el pequeño circuito que tenemos, las dos resistencias en serie, tenemos que recordar un poquito de nuestra fuente de alimentación, que la tenemos aquí en la pantalla. Antes de conectar nada ni poner siquiera ningún conector dentro de la fuente, lo que es interesante es que la conectemos a la red eléctrica y que la pongamos en funcionamiento simplemente para comprobar exactamente en qué valor de tensión variable que podemos ajustar está la fuente inicialmente antes de empezar a hacerlo. Así lo ajustamos al valor que queremos, que son 5 voltios, y no tendremos ninguna sorpresa luego cuando la vayamos a conectar. El botón de encendido lo tenemos aquí abajo inicialmente, y ya nos está marcando los valores. Yo lo he ajustado ya directamente para que veamos a los 5 voltios inicialmente. El selector giratorio
la ruletita que tenemos arriba de tensión y la ruletita que tenemos abajo de corriente, ¿vale? Es la que nos permite ir variando lo que nosotros queremos de que tenga la tensión variable de salida de esta fuente. Si tocáramos la otra, sería una fuente de intensidad, podríamos hacer que pase medio amperio o 0,1 amperios, lo que nosotros queramos, que nosotros en esta práctica no lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Si ocurriera cualquier problema porque pidiera el circuito que conectamos más intensidad de la que puede dar la fuente, nos aparecería esta lucecita, ¿vale? El limitador de corriente. Ya sabemos que hay dos posibilidades. En la parte izquierda, estas dos clavijas que tenemos, ¿vale? Grandes, que es la que nos va a dar la tensión variable de 0 a 30 voltios y con un límite de 2,5 amperios, y estos 4 terminales que tenemos aquí en el centro, ¿vale? Que es una salida fija de 12 voltios la parte izquierda, los dos terminales de izquierda, y de 5 voltios los dos terminales de la derecha. Esto está limitado a 500 miliamperios, a medio amperio de máximo. Nosotros tenemos este valor, ajustamos, es un poquito ir probando despacito para que lleguemos a los 5 voltios, y en los 5 voltios lo dejaríamos, ¿vale? Con eso ya lo tendríamos preparado para hacer la conexión en estos dos terminales, que es lo siguiente que vamos a ver en este vídeo. Por supuesto, cuando vayamos a hacer el conexionado a través de los cablecitos que tenemos ya preparados, tenemos que apagarla antes, ¿de acuerdo? Siempre es interesante apagarla del botón del aparato y sacarla también de la red eléctrica, quitando el conector que tenemos al enchufe. Bueno, ahora vamos a ver cómo vamos a introducir la tensión en nuestra placa board, en nuestro circuitito de dos resistencias en serie, inicialmente. Vamos a utilizar estos conectores que ya llevan un terminal ya preparado para poder introducirlo dentro de los agujeritos y de las clavijas de la placa. Y este terminal también, con llevar un poquito de cuidado, también podemos aprovechar el roscado que lleva en la clavija de las fuentes para poder conectarlo, ¿de acuerdo? Entonces simplemente lo que hacemos es soltar la fuente, el terminal de la clavija, ponerlo y apretarlo en contradirección para que no se vaya saliendo, ¿de acuerdo? Por supuesto, todo con ello apagado. Y el otro terminal lo que haremos es coger uno de los buses de alimentación de la parte superior e introducirlo. Ahí tendríamos la tensión positiva, nos aseguramos de que no se va a ir de la fuente, y lo mismo haríamos en el terminal negativo. Apretamos para que se nos quede bien firme, comprobamos que está firme, y iríamos al bus de comunicaciones, al bus de alimentación de la parte inferior. Con esto tendríamos lo que sea el bus de arriba y el bus de abajo, positivo y negativo, pero eso hay que meterlo dentro de la línea donde están los conectores las resistencias que queremos alimentar. Entonces, en el mismo línea horizontal, conectamos a uno y ya lo metemos dentro de la misma línea vertical de la resistencia. Aquí, en los buses de conexionado, tiene que estar en la misma vertical, arriba o abajo. Y entonces hemos introducido la tensión positiva. Esto aquí me está haciendo un poquillo se me mueve un poquillo porque lo tengo que subir para que se vea bien en el vídeo, en la misma punta de entrada de la primera resistencia. Y ahora, la negativa, lo que haremos es lo mismo en la parte inferior, y vamos a coger un terminal un poco más largo, cogemos uno de los puntos de los 5 que tenemos, vamos a coger el más alejado para que esté más cerca del punto, y en la misma vertical de la otra resistencia alimentamos. He conectado en la misma línea vertical de 5 conectores de la entrada de la primera resistencia y en la misma vertical de la salida de la última resistencia, con lo cual así ya tendríamos la tensión entre el punto de aquí, el punto inicial de la resistencia, y el punto final, que serían los 5 voltios. Ahora simplemente conectaríamos la fuente, daríamos tensión, ¿de acuerdo? Y ya estaría aplicando el valor que nosotros queremos de tensión. Ya estaría el circuito funcionando. Ahora lo que tenemos que hacer es aprovechar lo que nos está diciendo para hacer las medidas de tensión y intensidad que nos están solicitando. Lo siguiente que vamos a ver ahora es cómo mediríamos la tensión parcial de cada resistencia y la total de las dos resistencias. Bueno, ya tenemos nuestro polímetro, y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a medir tensión en continua. Además es un valor que ya conocemos, que son 5 voltios. Entonces, lo primero que tenemos ya seleccionado, nosotros ya le hemos colocado los dos terminales, ¿vale? El terminal negro en común y el terminal rojo en el terminal de medida, donde nos está marcando continuidades, miliamperios, intensidades en continua, voltios y resistencia. Nosotros vamos a medir voltios, con lo cual lo tenemos en ese terminal. Ya decidimos con el selector giratorio dónde vamos a medir. Tenemos que ir a la zona de tensión en continua, que está aquí marcada, y por supuesto, como va a ser 5 voltios, vemos que las escalas más cercanas es la de 2 y 20. Lógicamente, 2 está por debajo, marcaríamos los 20 voltios. Ya una vez marcado eso, ya directamente
lo que haremos son las medidas en el cuerpo de las resistencias, las bobinas. Utilizamos los terminales metálicos para tocar las puntas de prueba y hacer esa medida. Nos pide medir las tensiones parciales, con lo cual yo tengo que medir, siempre que medimos tensiones en paralelo, ¿de acuerdo? Si quiero medir la tensión parcial de la primera resistencia que tenemos, yo tendré que poner una punta de prueba a la entrada de la primera resistencia y otra punta de prueba a la salida de la primera resistencia. El primer terminal sería este, y el segundo terminal me da igual porque está conectado, o sería este, que sería el de la resistencia, o la resistencia que tengo conectada seguida, este otro. Con lo cual mediríamos la tensión entre esos dos puntos, es el mismo punto, ¿de acuerdo? Aquí ya viene un poquito la habilidad de poder presionar un poquito para hacer buen contacto, ¿de acuerdo? No lo podéis ver ahora porque estoy tapando para que veáis claramente dónde estamos poniendo la medida, ¿de acuerdo? Pero nos está marcando aproximadamente 2,50 voltios, 2,52, ¿de acuerdo? Si ahora me piden la tensión de la segunda resistencia, pues tendré que colocar una punta de prueba a la entrada de la segunda resistencia y la otra a la salida. Como tengo 5 voltios y la primera hay 2,52, lógicamente la tensión de la segunda va a ser aproximadamente 2,48 o 2,49. Vamos a comprobarlo, haciendo buen contacto, y nos da eso, 2,47 voltios inicialmente. Que es 2,47, 2,48, está fluctuando, que es lo lógico, porque tengo 5 voltios y en cada uno 2 elementos en serie, las tensiones parciales en serie se tienen que sumar para la tensión total. También nos piden que midamos la tensión total del conjunto, que sería la entrada de la primera con la salida de la segunda. Como es un elemento en serie que está conectado a 5 voltios, lógicamente nos tiene que dar los 5 voltios. Vamos a comprobarlo. Y nos está dando 5,0203, que puede ser factible ese error porque aquí en la fuente de alimentación nos está marcando 5,0, no nos da el segundo decimal. Y este elemento sí que es un poco más exacto y nos está marcando ese valor. Esa es la forma que tenemos para medir las tensiones parciales y la tensión total del conjunto. Vale, ahora vamos a medir intensidad en continua, ¿de acuerdo? Del circuito. El problema de medir intensidad en continua con un polímetro, y sobre todo en continua, si no tenemos una pinza de continua, es que tengo que abrir el circuito, porque el polímetro lo que obliga es a meter el polímetro a través de su punta de prueba dentro del circuito. O sea, tiene que pasar la intensidad por el polímetro. Con lo cual tengo que abrir el circuito y, aparte de abrir el circuito, introducir dentro de él estas puntas de prueba del mismo polímetro. Entonces yo tengo que abrir el circuito, separar una parte del circuito que estaba cerrado, abrirlo y meter esos dos terminales. El punto donde es más fácil hacer esto, y el que recomiendo hacer, ahora que está todo desconectado y ya nos está alimentando al circuito, es el punto que tenemos entre las dos resistencias, el punto de unión de las dos resistencias que están en la misma línea de 5 terminales verticales. Si yo separo esa conexión de la segunda resistencia, la puedo poner en otro punto, ¿de acuerdo? Con lo cual está el circuito abierto. Veamos cómo lo voy a conectar un par de agujeritos más a la derecha. Ahora tiene que quedar muy claro que ahora mismo lo que he hecho es no conectarlo, porque el fin de la primera resistencia está en esta línea vertical y el principio de la siguiente está 2 líneas verticales más atrás, con lo cual ahora mismo el circuito tal como está no está conectado. No hay conexión entre el punto final de la primera resistencia y el punto inicial de la segunda. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer una pequeña trampa. Vamos a colocar nuestras puntas de prueba conectando la patita final de la primera resistencia con la patita inicial de la segunda resistencia. Con lo cual obligamos a que pase la intensidad de corriente a través de nuestro polímetro, ¿de acuerdo? Y así cerramos el circuito. Entonces sí que podemos medir la intensidad que va a circular. Para medir intensidades, actualmente, bueno, tenemos en el polímetro, teníamos 2 escalas, la de 10 amperios y luego tenemos unas escalas de valores más pequeñitos, que es el que a lo mejor podríamos utilizar, porque estamos hablando de mínimo unas resistencias de 2.000, 3.000 y a meter 5 voltios, con lo cual estamos hablando de miliamperios. Pues en las escalas de intensidad que tenemos en nuestro polímetro, inicialmente, que lo vamos a ver si lo ajustamos aquí un poquito para que se vea, ¿vale? Así. Para medir intensidad, recordemos que es la parte inferior, que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Que estamos viendo. Aquí teníamos la más grande, la de 10 amperios, pero luego teníamos 200 miliamperios, 20 miliamperios, 2 miliamperios. Inicialmente, ya sabemos que no va a haber 200 miliamperios. Podemos elegir este valor, ¿de acuerdo? Y hacer la medida con él. Ponemos el selector en 200 miliamperios, no tocamos los terminales porque está en el común y este otro terminal es el que nos permitía medir miliamperios, si no tendríamos que haber pasado a este otro de 10 amperios, pero inicialmente con eso nos va a valer. Dejamos el polímetro en la posición para hacer la medida adecuada y lo que vamos a hacer ahora ya es ajustar para que veáis cómo hacemos esa medida, sobre todo cómo colocamos los puntos de los terminales de prueba, ¿de acuerdo? Conectamos la fuente,
le damos los 5 voltios, ahora mismo está metiendo los 5 voltios, pero está el circuito abierto, con lo cual no está pasando ninguna corriente eléctrica. Y ahora con cuidado vamos a poner uno de los terminales que toque la patilla final de la resistencia 1 y otro la patilla inicial de la resistencia 1. Vosotros no lo estáis viendo, pero ahora me está dando un valor de 0,3, ¿de acuerdo? Recordamos que, voy a quitar esto para poder explicar un poquillo mejor, recordamos que si medimos en escalas de intensidades o tensiones donde se habla de mili, ¿de acuerdo? Nos lo está dando directamente en milivoltios, no hay que multiplicar como la de resistencia, sino que aquí ya te lo está dando en milivoltios, con lo cual te está diciendo que hay 0,3 miliamperios. Esa es la medida que está haciendo. Es una medida muy pequeña, 0,3 miliamperios, con lo cual incluso podemos bajar a escalas más pequeñas. Hemos puesto de 200, pero con 0,3 miliamperios podríamos bajar hasta 2 miliamperios, con lo cual nos daría una exactitud mayor. Ahora acabo de bajar a 2 miliamperios y vamos a volver a hacer la medida para ver cuántos decimales más sacamos, que exactitud conseguimos mejorar. Pongo otra vez, conecto la patilla final, la patilla inicial, y me da que es 0,535 miliamperios. Fijaros que la escala de 200 para medir 0,5 es una escala muy grande, ¿vale? Son 400 veces más grande, con lo cual los errores que cometemos se amplían mucho, hay que bajar escala, ¿de acuerdo? Hemos puesto la escala de 2 miliamperios y esa escala de 2 miliamperios nos está dando 0,5 miliamperios, de 0,5 un poquito más, de 0,5 miliamperios. Vemos que bajando escala, al bajar escala, lo que estamos consiguiendo es reducir el error, ¿de acuerdo? Al reducir ese error, conseguimos una medida muchísimo más exacta. Ya veis que es importante bajar escala, porque es que metemos un error que a lo mejor simplemente si estamos midiendo como instaladores si hay corriente o no hay corriente o qué tensión hay aproximadamente, un error de una cantidad de un 5 o un 10%, pues podríamos asumirlo porque lo que queremos es saber si funciona o no funciona. Pero en valores de taller, medir 0,3 miliamperios o medir 0,5 miliamperios no tiene nada que ver en electrónica. Esta es la forma más fácil de poder medir la intensidad. Solo lo hacemos una vez porque como está en serie, es la intensidad que pasa por cada una de ellas, por las dos, ¿de acuerdo? Tanto por la resistencia 1 como la resistencia 2 está pasando esos 0,540 y pico miliamperios.